Seguimos en el aire de La Voz del Riel. Creo que los datos que cada uno va aportando, que cada uno nos hace llegar, nos hace ver que la Argentina que uno sueña a veces es posible. Es posible. Es posible. Dependemos de los interlocutores que quieran realmente enaltecer lo que fue el ferrocarril en su momento. Hoy a la mañana hablábamos con el intendente de Laguna Paiva, y ellos están más que enloquecidos con lo lamentable, ¿no? Lo que pasó con el ministro, pero que él firmó un acuerdo para que Laguna Paiva vuelva a ser, entre comillas, un pueblo ferroviario. Él hablaba de 2.000 empleados solamente ligados al ferrocarril, tanto en el ferrocarril como los talleres de ferroviarios, como los talleres privados que hoy fabrican vagones y reparan, que hoy están trabajando, que es una cooperativa que hoy están trabajando. Qué bueno es pensar que algunos, en algunos lugares se está trabajando seriamente. A ver, convengamos que Rosario tiene, no sé, 200 años de atraso con el ferrocarril porque creció mucho, y hoy necesita el ferrocarril. Pero que se esté pensando en que en 38 kilómetros volver es importante. Sí, yo creo que todo esto también va de la mano de lo que tantas veces se habla, que es la logística. Así que vamos a hablar con Antonio Martino. Él es analista, investigador en temas relacionados con la planificación logística. Buenas tardes, Antonio. Un gusto poderte hablar con vos este sábado. Ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar de tus conceptos, así que esperamos que seguramente va a ser una de esas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Oscar. Un saludo para toda la mesa. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien. Realmente con la charla que tuvimos con René y con la charla que tuvimos con Mariano, hay gente que todavía apuesta a que el ferrocarril vuelva de la mano de la logística, ¿no? Sí, totalmente. Aparte tuve la oportunidad de escucharlos en el día de hoy. La verdad que relacionaron muchos temas, los cuales yo voy a reforzar un poquito. Uno lo habló más desde lo técnico-político, el primer expositor que hubo, y el segundo lo habló más desde el día a día, de la experiencia laboral en el campo que la persona se desarrolla. Pero la verdad que excelentes contenidos para compartir con toda la audiencia. Bueno, ahora te escuchamos a vos. Trata de no humillarnos, por favor. No, por favor. Bueno, primero reforzar un poco lo que dijeron hace un ratito de lo que hablaron hoy a la mañana de Laguna Paiva. Dupliquemos la apuesta, ¿no? Lo que se habló de Laguna Paiva también tiene que ser Tafí Viejo, Junín, Ingeniero Guay, Rosario, que son todos lugares donde hubo hace muchos años atrás muchos talleres ferroviarios. Bueno, lo mencionábamos, perdón, la COTAG hoy es, o al menos en los papeles, pasaría al Estado. Un ente ferroviario, un ente del No, Estado. Bien, excelente, porque esa es la realidad de cualquier política de transporte, no solamente generar un servicio de transporte determinado, sino que generar toda una industria que genere desarrollo, conocimiento, mano de obra calificada, directa e indirecta para el fortalecimiento económico de cualquier región, en este caso regiones, ¿no? Pero bueno, para pasar a comentar lo que hoy estamos acá convocados. Bueno, los expositores anteriores estuvieron hablando mucho de lo que son la zona franca, la parte de Zapala, estuvieron hablando mucho de lo que son los depósitos fiscales. Bueno, yo primero voy a tratar de dar un breve pantallazo y de paso difundir por este espacio el primer encuentro nacional de enclaves productivo y servicio logístico, que lo estamos organizando con la Universidad Nacional de Luján y el Observatorio de Comercio Internacional, que ahí están distintos colegas que ustedes lo conocen, Gustavo Alves, uno de ellos que está transmitiendo la transmisión en vivo en este momento, lo cual va a ser un evento que el primer eje van a ser los parques industriales como herramienta de ordenamiento productivo y logístico. La fecha ya está definida, ya está difundida en los distintos medios, es el 22, 23 y 24 de septiembre de este año. Se lanzaron mesas para que se convoquen a investigadores, profesores que participen, los cuales van a participar de todas estas temáticas que estuvimos hablando. Una mesa va a ser de comercio internacional, relacionado todo con lo que es la geopolítica, los actores hegemónicos o contrahegemónicos, los negocios internacionales. Otra mesa bien
pura, por lo que se estuvo hablando hoy, enclaves productivos y sus servicios logísticos, los parques industriales como herramienta de ordenamiento logístico y productivo. Ahí entran los operadores logísticos, los centros de distribución, las terminales interiores de carga, los centros de transferencia, todo lo que se relacione con la infraestructura logística. También va a haber una mesa relacionada con lo que son la zona franca y los puertos secos como herramienta de transformación territorial. Este evento se va a realizar en Luján de forma virtual los días 21, 22 y 23 de septiembre. Después le vamos a ir pasando las curriculares para que ustedes lo sigan difundiendo, pero esos van a ser los ejes principales del evento. Para dar breve pantallazo de temas y conceptos que se estuvieron hablando y reforzar lo que se estuvo hablando hoy, bueno, la zona franca son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional. O sea, siempre bajo el concepto de la normativa que hoy en la Argentina tenemos vigente. ¿Cuál es esa normativa? Bueno, la ley que regula las zonas francas en Argentina es la ley 24.331. Dicha ley, a mi parecer, ya es un poco antigua porque fue creada en el año 1994. O sea, tenemos casi 27, 28 años que está vigente, lo cual el mundo, las economías están cambiando, las dinámicas de consumo se están cambiando, y yo creo que es una ley que el Congreso de la Nación la va a tener que empezar a trabajar para modificar algunas cosas. El objetivo de la zona franca es claro y sencillo, de fomentar el comercio y la actividad industrial. Es todo lo que se estuvo hablando parte del programa. El primer expositor fue hablando de todo lo que era el desarrollo de la zona franca de Zapala. La zona franca ofrece incentivos fiscales y a su vez también simplifican procedimientos administrativos, que eso es fundamental para cualquier actividad logística, o sea, la simplificación de pasos. Las actividades que se desarrollan en la zona franca son muy diversificadas. ¿Por qué? Tenemos tareas de almacenamiento, tareas de comercialización, tareas de industrialización, o sea, es un paquete, es un combo que nuclea todo lo que es el aparato productivo. Por eso la zona franca no hay que hablar solamente desde el comercio exterior, sino que son verdaderas cadenas o eslabones, sí, son eslabones en las cadenas globales de producción y logística. Promueven inversiones, generan empleo, desarrollan regiones. En el mundo hoy tenemos 5.400 zonas francas y en Argentina tenemos alrededor de 13 zonas francas operativas. Son plataformas de comercio exterior, son socios estratégicos para la producción y también generan un gran valor agregado que es el que tanto necesita el país. Hablando de leyes, como mencioné, que la ley de zonas francas se creó en el año 1994, tienen un gran desfasaje las leyes en Argentina relacionadas con la actividad logística o con la planificación logística en sí. ¿Por qué digo esto? Si hacemos datos cronológicos, el contenedor se descubre en el año 1956 y en Argentina la primera descarga de contenedor fue en el año 1967. Lo cual, ¿por qué digo estos datos históricos? El contenedor lo menciona la ley de navegación por un lado y el código aduanero por el otro, en el año 1981. Y después tenemos todo lo que es la legislación posterior a los años 90, la ley de puertos en el año 92, las leyes de carga relacionadas al transporte de camionero y ferroviario que se hicieron en el año 93-94, lo cual, estando en el año 2021, Argentina necesita modificar y transformar todo su aparato y esqueleto jurídico relacionado a la planificación logística. Son cosas que las hemos hablado en el programa en distintas ocasiones. Para reforzar lo que se viene hablando, yo tuve la oportunidad de compartir un momento con ustedes hace unos meses atrás, donde una nota que yo había escrito yo de los servicios de espirales, la transformación territorial de la zona franca como servicios de espirales logísticos, todo lo que generan esa órbita. Y es más o menos lo que uno venía hablando. O sea, vayamos a datos conceptuales para empezar a entender de lo micro a lo macro. Los nodos logísticos. ¿Qué entendemos por nodos logísticos? Y bueno, los nodos logísticos son un núcleo o son espacios donde se agrupan diferentes actividades relacionadas con la planificación logística. Pero dentro de esas actividades tenemos un montón de conceptos que a veces generan confusión y son realmente necesarios y fundamentales para todo lo que uno viene hablando.
Estos conceptos, bueno, de nodos logísticos pueden ser terminales interiores de carga, más conocidos como centros de transferencia, que es lo que se estuvo mencionando, las zonas de actividad de logística o los centros de distribución. Hace un rato, el disertante que estuvo hablando estaba hablando de una gran problemática que tiene la actividad logística, el verdadero control de los contenedores vacíos versus llenos, y eso es un gran desafío que hay que tener instalado en todo el país, diferentes centros de transferencia para monitorear este tipo de cosas, porque a veces en el retorno se recupera mucha plata de lo que es un transporte. Hola. Sí, los escucho. No, está bien, no, te seguimos, perfecto. Bueno, y más que nada para reforzar lo que estuvieron hablando los diferentes disertantes, hay una figura que yo la he mencionado y la voy a volver a mencionar porque considero que es importantísima para el comercio internacional y para la producción argentina, que es la figura del operador económico autorizado. El operador económico autorizado es un programa que se crea bajo los lineamientos que genera la Organización Mundial de Aduana. Por eso empezamos hablando de zona franca y ahora hablamos de operador económico autorizado. Estas figuras se pueden adherir diferentes sujetos que estén relacionados con el comercio exterior y con la supply chain management. La supply chain management sería lo que es las cadenas logísticas, las cadenas de abastecimiento. ¿Qué genera este operador económico autorizado, o más conocido OEA? Genera beneficios para las empresas, agiliza canales verdes operativos y simplifica procesos aduaneros, que eso es fundamental en cualquier cadena logística. Todo esto el mundo ya lo está ejercitando, lo está poniendo en marcha y hay resultados muy favorables en países del norte. La homologación del operador económico autorizado, ejemplo, uno de los países que mayor empresas concentran con esto es Estados Unidos. Lo sigue Canadá y lo sigue México. Yo siempre insisto entre estos tres países, ¿por qué? Porque estos tres países son vecinos entre sí y aparte operan con diferentes tipos de infraestructura de todas las que venimos hablando, terminales interiores de carga, zonas de actividad de logística y centros de distribución. Lo cual, esto genera que cambie un poco el rol de la matriz de transporte en Argentina. Tiene que cambiar ese esquema que conocemos al país en un solo cordón. Rosario, La Plata. No digo que esté mal, pero tenemos que tratar de Argentina de todos los corredores que tengan desde el norte hasta la Patagonia, que tengan dinámica tanto de ida y vuelta de flujo logístico constantemente. Y yo creo que si núcleos o clústeres o conjuntos de empresas en diferentes partes del país se asocien con esta figura que le genera todos estos beneficios que estuve mencionando, puede generar que la matriz de transporte en Argentina pueda cambiar un poco y tratar de la mancha esa urbana que tenemos de la mayor concentración de carga, empezar a tener un territorio más equitativo. O sea, ¿por qué digo esto equitativo? La zona franca se crean también con el incentivo de desarrollar zonas geográficas que no estén tan desarrolladas. ¿Para qué? Para formar ese espiral de servicio logístico, para que se instalen complejos hoteleros, para que se instalen empresas, clústeres industriales, parques industriales y bueno, distintos tipos de herramientas económicas para la producción y el desarrollo. Por eso la Argentina deberá desarrollar una correcta gestión de estímulos fiscales para favorecer a todas las economías regionales y desarrollar un mayor caudal de expo-impo para buscar una equidad territorial que tanto necesita el país. No nos olvidemos, y siempre lo voy a mencionar, que los complementos de una economía de transporte son todos los modos de transporte, no solamente el camión o el tren o el puerto, sino que son todos complementados entre sí. Sí, convengamos que todo eso necesita una ley de transportes que está ahí en el Congreso y que creo que es parte de un todo, ¿no? Con respecto a poner cada cosa en su lugar y de esa manera ir organizándonos, ¿no? Totalmente. La ley de transporte que tanto tiene que trabajar este Congreso, y no sé si me animo a decir una ley de logística nacional, porque esté interactuada con diferentes tipos de herramientas,
lo cual la zona franca, el operador económico autorizado tienen que estar en algún artículo, en algún inciso. Bueno, eso es un todo, por eso te decía. No, claro, tal cual. El operador económico autorizado es un incentivo de inversor. O sea, como lo dije, fomenta la llegada de inversiones, desarrolla las microregiones productivas. Esta figura no está en el Código Aduanero, pero es una figura que está creada por la AFIP, o sea que tiene reglamentación legal, jurídica. Y no solamente eso, miren lo que les paso a comentar. Otorga seguridad a la carga, tanto a las unidades de carga movidas dentro y fuera del territorio, porque ahí también hay que romper con ese miedo que tienen muchos transportistas que dicen, no quiero llevar por ferrocarril porque la carga se rompe, no es segura. Bueno, tratemos de buscar diferentes atributos para poder que la carga vaya por los diferentes modos de transporte y romper esa cultura que tenemos contra el ferrocarril, que no es eficiente, sino que es un complemento de cualquier cadena de transporte junto al camión, al barco o a la barcaza. Bueno, a nivel internacional vos ves que vienen barcazas, se las cargan en un camión y el resto se las están cargando arriba de un tren. Creo que todavía todas las legislaciones que hay no están aunadas, y de esa manera cada uno poner su lugar de transporte, ¿no? El otro día hablábamos con la gente de Rosario, creo que fue, y los costos de una barcaza no es lo mismo el del tren ni lo mismo un camión. Entonces, bueno, el tema logístico y económico van de la mano. Económico, y también quiero agregar algo más, que siempre lo dejamos de lado y es uno de los actores, producción. O sea, primero, la logística genera competitividad en el sector público y privado. Sí. Y a la producción nunca la tratamos de acoplar con el transporte, y van de la mano. Abastecimiento y producción son dos ejes fundamentales de cualquier operación logística, ni hablar de distribución, que es el otro eje. Bueno, perdón, siempre hablábamos de que si vos tenías un costo de $1 y lo podías bajar a 70 centavos, había alguien que en el inicio ganaba y tiene que ser el productor, porque el productor termina pagando el flete, que por ahí el flete es real, porque cada flete, nosotros siempre lo decimos, el camión tiene su costo real y de ahí no se baja porque es el costo que tiene. Bueno, busquémonos la manera de que no lo termine pagando el cargador. En definitiva también lo carga el que compra, pero a veces el que tiene la producción no la puede mandar porque es costoso el flete. Siempre hablábamos con Oscar de las veces que él fue a la Cámara de Productores en Río Colorado por el tema de la fruta, y decía, mirá, no la podemos enviar a Buenos Aires o exportarla porque es carísimo el flete, y es la realidad. Mirá, lo de la fruta siempre es una deuda que tiene la Patagonia, porque antiguamente esto se hacía. La fruta iba de Río Negro a Brasil, iba por tren. Sí. O sea, no hay que inventar nada porque todo ya se realizó en el pasado. Sí. Y perdón, y con viejos vagones que eran refrigerados a barras de hielo. Sí, Antonio, y hay algo que está y que queda, eso verdaderamente yo creo, o entiendo a mi parecer que es una verdadera deuda. El mercado central preparó todo para recibir trenes y solamente dos trenes para que los políticos de turno se saquen la foto, usaron para llevar la fruta. Eso es inconcebible, y después cuando uno habla de logística o habla de costos o habla de bajar los costos, y teniendo herramientas, estas cosas te hacen ver que es posible si se ponen en juego aquellos mecanismos que tenemos y que por alguna razón X se están usando. Completamente de acuerdo con vos, Oscar. Lo que estás hablando es parte de mi TFI, que espero terminarlo este año. O sea, cuando lo termine lo voy a compartir con gusto, porque estoy hablando sobre la infraestructura logística, ya sea vial, por camión o ferroviaria del mercado central, con la conexión de una provincia. No, en este caso no elegí la Patagonia, pero sí elegí una provincia de la región de Cuyo. Pero bueno, más que nada es eso. La fruta del Valle de Río Negro viajaba más de 2.000 kilómetros, cambiaba de tren
del Roca pasaba a la Urquiza, cambiaba de trocha y llegaba al otro país en 72 horas. Estamos hablando de algo que se hacía hace 50 años atrás. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Exactamente. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Una de las cosas que vos habías mencionado era que si bajamos los costos logísticos y el productor puede ganar, incentivamos también a él a que en vez de tener una hectárea, por decirte algo, no, de manzana pueda tener 2 o 3 o 4 y de esa manera poner en producción la cantidad. ¿Vos te recordás más o menos cuántas hectáreas habían quedado sin producción? No, sí, era una cantidad importante. Bueno, el otro día hablábamos con la gente de Mendoza, de 200.000 hectáreas en producción que tenían allá por los años 40 y 50, hoy le quedaban algo de 22.000 en producción. O sea, un 10% de la capacidad en aquella época cuando se hacía arado mancera, se recolectaba la uva a mano o la fruta a mano, cuando hoy hay un montón de maquinarias que se pueden hacer. ¿Cuántas cosas se podrían hacer si todo lo que vos mencionás y el transporte se pudiera hacer, ¿no? Pero totalmente, lo que pasa es que vos mencionás eso, y ahí estás mencionando de vuelta, producción, ¿qué capacidad operativa tengo de producción y qué capacidad tengo operativa para transportar? Si yo transporto con camiones, lógico que mi producción la voy a tener que frenar un poco por una cuestión de espacios de carga. Ahora, si tengo una producción que la puedo mover por ferrocarril, en este caso, también puedo agrandar un campo, pero es toda una cadena completa la que hay que estudiar, la que hay que analizar, porque ahí tenés que pensar en el cajón, en el clavo para la madera del cajón, en el fin, en la etiqueta y bueno, en todo el conjunto de lo que le tiene que generar el valor agregado a la producción. Y cuando digo valor agregado, también tiene que ser valor agregado de economía de conocimiento, que es un tema que se viene hablando mucho. Sí, Antonio, pero cuando vos hablaste hoy del tema de zona franca. Nosotros tenemos una en Bahía y hablábamos con la gente de Zapala y hay otra no creada hace mucho, pero se creó realmente con una expectativa a muy corto plazo y evidentemente tanto en Bahía Blanca, que ya tiene sus años, como la de Zapala, no ha dado lo que se esperaba o no se trabajó de la forma que era necesario o las políticas que se llevaron a cabo no eran las correctas. De eso desconozco porque realmente uno no indaga o no conoce eso, pero sí en cuestión de las expectativas creadas y a la finalidad de lo que son hoy. Sí, el tema de eso siempre falta el interlocutor entre el sector privado y el sector público. No podemos hacer todo desde la pata estatal si no tenemos la atracción o el incentivo privado para que se cree una verdadera política pública en transporte, en logística y todos estos núcleos que uno venía mencionando para poder fomentar y desarrollar una cadena logística, o mejor dicho, un modelo logístico económico que genere todo este ida y vuelta, este in-out de movimientos o de flujos. Sí, realmente cuántas cosas hay por hacer. ¿Cuál sería tu visión en el caso particular de Zapala? Mi visión sería, primero, tratar de fomentar todos estos enclaves productivos que se estuvieron mencionando, o sea, ya sea los parques industriales, ya sea los polos logísticos, cualquier nodo logístico que genere una actividad, ¿para qué? Para que se instalen empresas más de las que están, que las empresas tengan una lógica o una dinámica de consumo. ¿En qué sentido? Si tengo una empresa X, no sé, de petróleo, que se dedica a embotellar un insumo químico para petróleo, bueno, que el proveedor de botella, de tapita, de caja, de cajones, de pares, lo que sea, estén todos alineados en un clúster logístico o en un parque logístico o en un parque industrial, para poder generar todo este servicio de espirales logísticos que yo vengo mencionando. ¿Por qué? Mejorar el transporte, hay que mejorar el transporte, mejorar el almacenaje, toda la infraestructura que estuvo hablando el primer disertante, las capacidades, las ventajas, reducir las necesidades de los sectores de seguridad, la reducción de costo,
O sea, en sí, mejorar la calidad de todos los servicios logísticos. Y ni hablar de empresas que estimulen todas estas figuras que estuve mencionando, en este caso el operador económico autorizado. Sí, yo creo que hay muchas cosas por hacer. El otro día hablábamos con una mujer de Zárate, la que entrevistamos, y bueno, y mencionaba el tema de la mujer en el puerto, y mencionaba también los diferentes problemas que tenía el puerto para despachar un contenedor. Y hoy vos hablabas de aunar esfuerzos al fin de que apretando un botón en menos de 3 o 4 horas un contenedor esté listo para ser cargado. Hoy por hoy en la Argentina, lamentablemente, creo que teníamos 4 o 5 días para cargar un contenedor, desde que llegaba al puerto hasta que lo izaba la grúa. Entonces creo que hay el tema informático a nivel nacional tiene que estar conectado, como lo decía René, que ya estaban armando la torre para poder conectar la zona franca de Zapala con el paso Pinochado. Creo que hay muchas cosas todavía por resolver. Por eso la economía del conocimiento es fundamental. O sea, todo esto es una cadena global, no solamente desde el operativo, sino que genera todo este espiral que uno viene mencionando. Y bueno, si reforzamos lo de Zárate, los modelos logísticos y portuarios tradicionales que tenemos hoy en el país, ¿qué conocemos? Puertos y terminales privadas especializadas en cargas específicas, con orientación siempre a la expo. Esto también tiene que cambiar a veces este esquema de producción que tenemos, de diferentes unidades de negocio que generen exportación. Tenemos pocos puertos especializados en contenedores en el país. O sea, en general son expuertos públicos que son gestionados con múltiples modalidades. Y la mayor de estos puertos son en entornos urbanos con mayor nivel de conflictos en lo que es el conflicto de tráfico, ¿no? Que también este conflicto de tráfico, ¿en dónde impacta? En la logística de última milla, en la que hablamos Claro. la de cualquier centro de distribución en el área metropolitana, que saca distribución de cualquier cosa y lo cual tiene siempre estas problemáticas. O sea, siempre el problema nace de lo macro, pero termina en lo micro, en este caso. Sí. Antonio, se nos terminó el bloque. Creo que realmente tus conceptos y tus puntos de vista ayudan un poquito a entender qué nos pasa, dónde estamos ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos realmente? Muy acertado, Iván, es cierto. Así que gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por tus datos y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes de la mesa. Voy a aprovechar para mandar un saludo enorme a la gente de Bahía Blanca, de Carmen de Patagones, de Viedma, que escuchan el programa, de Mendoza también, algunos colegas de Mar del Plata, y bueno, colegas que de a poquito se van sumando a esta movida importantísima que están haciendo de difundir toda esta actividad, porque sin ustedes, los intercomunicadores, todo esto no serviría para que todo el mundo escuche y se culturalice sobre todo estos temas que a veces vemos pasar un camión en la calle, dice la palabra logística y no sabemos para qué sirve. Que esto es necesario para que el país funcione y para mejorar cualquier sector productivo del país. Buen fin de semana, Antonio. Igualmente, gracias, un saludo a toda la audiencia.